por AMX Noticias. La semana pasada conocimos de los ajustes a pronósticos de crecimiento económico mundial de parte de organismos internacionales y regionales. Particularmente para México se mantuvieron para el año 2020 en rangos que van de menos 9.2% a menos 10% y con una modesta recuperación para el año 2021 en rangos que van del 2.6 positivo a 3.2. Así que esa recuperación en forma de V que se pronosticaba en Palacio Nacional, así de rebote, desafortunadamente no va a ocurrir en el 2021. México ha estado en recesión económica aún antes de la pandemia, desde el último trimestre del 2018, y con el cierre obligado de la economía por la pandemia de COVID-19. El Fondo Monetario Internacional de esa forma ajustó el crecimiento para México de menos 9.5 a menos 9.0%. El Banco Mundial, por su parte, de menos 10.2 a menos 9%. Y la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, de menos 9.6 a menos 9% para el año 2020. Y estas instituciones en común han previsto que para finales de este 2020 el PIB per cápita será igual al del año 2010, una década perdida, en tanto que la pobreza tendrá un retroceso de 15 años para llegar a 64 millones de personas, nivel similar al que hubo de pobres en el año 2005. Y en el mejor de los casos, estos organismos prevén que la recuperación a niveles previos del 2018 podría llevarse hasta el año 2025. Y mire, estos parecerían ser escenarios catastrofistas, pero tienen una alta probabilidad de ocurrencia si antes no se implantan medidas de ajuste que den rumbo a la política económica local, sobre todo en las llamadas economías emergentes como México. Pero ¿qué le parece si mejor conversamos con nuestro experto en economía, a quien usted ya conoce y de quien le comparto su semblanza? Pedro Tello Villagrán actualmente es asesor económico del presidente de la CONCAMIN. Ha sido asesor económico en organismos empresariales como Canacintra, la Cámara Nacional de la Industria Textil, la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana y la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda. Maestro Pedro Tello Villagrán, muy buenas tardes. Agradecido con la gentileza de tu tiempo. Raimundo, muy buenas tardes, gracias por el favor de la invitación y a tus órdenes. Gracias, Pedro. Bueno, pues sí, bien daba yo nota de que la semana pasada el Fondo Monetario, el Banco Mundial y la CEPAL habían modificado sus escenarios tanto a nivel mundial como a nivel local de las economías como la de México. Todavía el día de ayer el Fondo Monetario Internacional pues hizo ajustes al pronóstico global, pero particularmente llamó la atención en estos últimos días el informe que el Fondo Monetario Internacional presenta, de acuerdo al capítulo 4 del acuerdo que se tiene por parte de México y de todos los países, de México, y se permitió hacer unas recomendaciones. ¿Pudieras, con tu generosidad, darnos pues una síntesis de, prácticamente fueron 2 páginas de recomendaciones a México? ¿En qué consisten y por qué? Diría yo que el Fondo Monetario Internacional, lo mismo que la mayor parte de los organismos internacionales que han revisado recientemente el comportamiento de la economía mexicana, Raimundo, han señalado que es muy importante articular una estrategia de medidas de corte fiscal y monetario que permitan, por una parte, contener la caída de la actividad económica nacional, apuntalar las bases de la recuperación y posteriormente crear el espacio a partir del cual la economía mexicana recupere el terreno perdido durante este año de caída de la economía, de la inversión y del empleo, a efecto de que retomemos el crecimiento sostenido de la economía mexicana. En el caso particular del Fondo Monetario Internacional, recomienda 2 grandes bloques de medidas derivadas o divididas entre medidas para el corto plazo y medidas para el mediano y el largo plazo. Para el corto plazo, el Fondo Monetario Internacional es muy preciso y señala: México tiene que avanzar hacia el aumento en el gasto
público destinado a apuntalar la actividad productiva, debe tomar deuda para poder a partir de ello disponer de un margen de maniobra más amplio que le permita apoyar a hogares, a sectores y a regiones con mayores carencias. Y tres, debe avanzar, dar un paso más en el relajamiento monetario, es decir, un recorte adicional en el precio del dinero, que sería una decisión que tendría que tomar el Banco de México. Y para el mediano plazo, el Fondo Monetario Internacional lo que plantea es aplicar una reforma fiscal que permita al gobierno de México obtener mayores ingresos para restablecer el equilibrio en las finanzas públicas derivadas de este mayor aumento en el gasto público de manera temporal y al mismo tiempo para disponer de fondos que le permitan honrar el pago de la deuda que se decida contratar para efectos de atender los requerimientos del corto plazo y las perspectivas del crecimiento de la economía mexicana. ¿Qué tipo de reforma fiscal plantea el Fondo Monetario Internacional? Ahí está quizás el detalle más importante. El Fondo Monetario Internacional señala que es muy importante elevar los impuestos que se aplican exclusivamente al estrato de población con mayores ingresos, no pide un incremento generalizado en el impuesto sobre la renta, señala que al mismo tiempo se deben elevar o aplicar los impuestos a nivel de cada uno de los estados de la República en aspectos tan importantes como el predial, como las propiedades más costosas y evidentemente las ganancias que derivan del capital y del patrimonio de quienes más tienen. Pero señala el Fondo Monetario Internacional, y también me parece que lo subraya muy bien el Banco Mundial, en momentos en los que se intenta contener la caída del empleo, es importante no aplicar mayores impuestos para quienes desde la perspectiva del consumo o desde la inversión productiva pueden contribuir a un mejor funcionamiento de la actividad económica nacional. Así que esas son en grandes rasgos, Raimundo, las dos grandes medidas que propone el Fondo Monetario Internacional para el corto y para el mediano plazo. Maestro Pedro, por otra parte, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina en sus informes hacen especial énfasis en el incremento de la pobreza. Como sabemos, en el mes de mayo, el Consejo Nacional para Evaluación de la Política Social en México, el Coneval, advirtió que de no diseñarse políticas de contención para que las clases medias no engrosen las filas de la pobreza, las cifras estadísticas, pues veríamos hacia finales del 2020 y principios del 2021 un incremento en la pobreza de ingreso de las clases medias. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Es evidente que lo mismo el Banco Mundial que la CEPAL reconocen que el impacto social que va a tener esta crisis por la que estamos atravesando va a afectar particularmente a dos estratos sociales muy relevantes. Primero, a quienes están en la base de la pirámide social de nuestro país y que van a incurrir o que van a traspasar la frontera de la pobreza, incrementándola entre 8 y 10 millones de personas al cierre de este 2020. Pero también el otro estrato que también va a ser afectado es el de la clase media. No solamente quienes se ocupan de trabajar por su cuenta, sino quienes tienen ingresos trabajando para alguna empresa, ingresos digamos de nivel intermedio, van a enfrentar el duro dilema de aceptar recortes importantes en sus salarios o la pérdida del empleo con la consecuente dificultad para volver a enrolarse en un mercado de trabajo que estará marcado por una gran oferta de personas en busca de trabajo y una reducida, muy reducida oferta de fuentes de empleo para quienes trabajando por su cuenta o habiendo trabajado en alguna empresa habrán perdido temporalmente su fuente de trabajo. Esta situación, el impacto en dos estratos sociales tan relevantes para nuestro país, es lo que ha llevado por una parte a la CEPAL a señalar y a ser muy precisa para el caso del gobierno de México con la recomendación de que estos no son tiempos de austeridad, y al Banco Mundial a señalar que Pemex es en este momento, digamos, el peligro potencial más importante para las finanzas públicas de México y que asumiendo que la disposición del gobierno para apoyar a la petrolera seguirá en lo que resta de este y el próximo año, es importante revisar cuidadosamente la estructura del gasto gubernamental para evitar aquellos proyectos que no son rentables económica o socialmente en este momento y dirigir esos recursos en apoyo
de los sectores, de las empresas y de las regiones que están sufriendo con mayor intensidad el embate de la pandemia, Raimundo. Maestro Tello Villagrán, como sabemos, desde la presidencia de la República se defiende mucho las políticas sociales en razón, evidentemente, de cubrir los sectores de educación, de salud, de comunicaciones, de seguridad, pero en atender los grupos vulnerables, ¿verdad?, en donde se hacen llegar recursos de manera directa, el Banco Mundial, bueno, sí recomienda que se hagan estas entregas directas, pero que se cuide mucho también dentro de un escenario político, que esto no vaya a politizarse. ¿Cómo se debe de despolitizar la política de entregas directas de dinero a los grupos más vulnerables? Esa es una espléndida pregunta por la cercanía del proceso electoral del próximo año y al mismo tiempo por las tentaciones que unos y otros desde el gobierno federal, pero también desde los gobiernos estatales, tienen acerca de la búsqueda de mecanismos para ir ganando paulatinamente el voto que van a buscar en las urnas el próximo año. Yo diría que la única forma de despolitizar el manejo de la política social tiene que partir de 3 fuentes. La primera y la más importante, aplicando en cada uno de los programas de apoyo social un protocolo de cumplimiento y transparencia para definir, primero, quiénes son los reales beneficiarios de cada peso que en materia de gasto social se está entregando. 2, la información transparente y a la vista de todos del buen manejo de cada peso que se destina en materia social. Y 3, y sobre todo, Raimundo, y a quienes nos escuchan también, la certeza de que esa información estará disponible para todos. El problema que tenemos ahora mismo en México es que los programas sociales emblemáticos de la presente administración no cuentan con reglas de operación. Nadie sabe el detalle de quiénes son los reales beneficiarios de los mismos, y el acceso a la información para evaluar la eficacia de cada uno de esos programas está todavía hoy en un ambiente muy nebuloso y sin la claridad que requeriríamos previo a un proceso electoral tan relevante como el que tendrá lugar en unos cuantos meses más. Sí, así es. Maestro Pedro Tello. Bueno, pues finalmente vamos a saber, ¿verdad?, si el Fondo Monetario Internacional hace llegar sus consejos y a ser bien escuchados en Palacio Nacional. Esperemos que así sea, y si no, bueno, pues estaremos llevando seguimiento de ello para que en cuentas claras, como lo acabas de señalar, veamos que se entreguen recursos bien, de manera transparente, rindiendo cuentas y bajo protocolos estrictos. Muchísimas gracias, maestro Pedro Tello Villagrán. ¿En dónde te encontramos en Twitter? En Twitter me pueden encontrar en @petellovillagrán. Buenas tardes y muchas gracias por el favor de la invitación, Raimundo. Al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias, maestro. Bueno, pues de ninguna manera la probabilidad de ocurrencia de las consecuencias económicas y sociales conversadas con nuestro invitado son una metáfora, ¿verdad?, como la espada de Damocles que caerá sobre quien detenta el poder político en México si no implanta medidas que de verdad reviertan las consecuencias de la crisis. Pero reza un dicho: el que no oye consejos no llega viejo, y el que no oye los consejos del Fondo Monetario Internacional, quién sabe si llegue a viejo. Antes de ir a un breve corte, les recuerdo nuestras redes sociales de la Agencia Mexiquense de Noticias, @AMX Noticias y @Raimundo Tenorio, para que nos siga en Facebook y en Twitter todas las presentaciones de este programa.